Byung-Chul Han, sobre Dios. Capítulo 2. Descreación. Dios mío, concédeme que me convierta en nada. Simone Weil. En su artículo Bartleby, o de la contingencia, Agamben desarrolla una idea de la descreación que se asemeja en buena medida al concepto de Simone Weil. Todo indica que en realidad Agamben retoma el concepto de Weil, aunque en ningún momento mencione a esta autora. Sin embargo, la conoce, la ha estudiado intensamente, de hecho siente verdadera fascinación por sus ideas. En sus años de universidad incluso escribió una tesis sobre ella, aunque hasta ahora ha guardado silencio sobre este texto aún no publicado. De ese modo, calla su deuda teórica para con Simone Weil. En su artículo Bartleby o de la contingencia, pues Agamben desarrolla la idea de la descreación y eleva a Bartleby a la altura de una figura mesiánica. De acuerdo con su interpretación teológica, Bartleby encarna esa potencia absoluta que está en el origen de toda la creación. Esa es la constelación filosófica a la que pertenece Bartleby, a la que pertenece el escribiente, y como escriba que ha dejado de escribir, constituye la figura suprema de la nada, de la que procede toda la creación y al mismo tiempo la reivindicación más implacable de esa nada como potencia pura y absoluta. El escribiente se ha convertido en una tablilla de escribir. Ya no es nada más que su propio folio en blanco. Al abandonar su actividad como copista, Bartleby se transforma en una hoja en blanco en la que aún no hay nada escrito. Y esa nada es, según Agamben, el origen de la creación. En calidad de escribiente celestial, renuncia a las letras muertas en beneficio del espíritu. Completa la creación descreándose, es decir, convirtiéndose en nada, una nada de la que surge la creación. La creación que ahora tiene lugar no es ni una recreación, ni una eterna repetición, sino una descreación, en la que se devuelve a lo que ha ocurrido y a lo que no ha existido la unidad primigenia que tenían en la mente de Dios. A diferencia de la interpretación de Agamben, el Bartleby de Herman Melville no permite una lectura teológico-mesiánica que identifique en él una potencia divina, porque el personaje desarrolla síntomas característicos de la neurastenia, un tipo de depresión. En Bartleby, el escribiente, Melville no plasma una teología de la potencia absoluta, sino una patología propia de su tiempo. La fórmula I would prefer not to remite a un absoluto no poder, a la total apatía en la que se hunde Bartleby. Este personaje ni siquiera es capaz de comer. Se lo presenta como un barco naufragado en medio del Atlántico. Y como tal barco naufragado no puede encarnar ninguna potencia absoluta. Quien está deprimido se siente enterrado en vida o emparedado, completamente desligado del mundo. En el relato se habla a menudo de muros. De hecho, la oficina de Bartleby se encuentra justo en Wall Street y está rodeada de Dead Wall. Los muros se asocian, pues, a la muerte. Al final del cuento, Bartleby acaba en una cárcel rodeada de gruesos muros que se asemejan a tumbas. Sus ojos turbios no remiten a la potencia absoluta, sino más bien a una pérdida total de conexión con el mundo. Así, Bartleby no representa la descreación, sino el agotamiento. En realidad, para su idea de la descreación, Agamben no debería haber aludido a Bartleby, sino a Simone Weil, a la que debe este concepto. De hecho, Weil definió la descreación justo en el mismo sentido que emplea Agamben. Descreación, hacer que lo creado pase a lo increado. La descreación nos conduce más allá de lo creado y nos acerca al acto divino de la creación. En cambio, cuando nos aferramos a lo ya creado, nos alejamos de la creación divina. Si nosotros como criaturas surgidas del amor de Dios nos descreamos, es decir,
renunciamos al yo y nos transformamos en nada, estamos participando de la potencia absoluta de Dios. Nos convertimos en co-creadores, pero lo que cuenta, lo que nos capacita para crear, no es el poder, sino el amor. Únicamente cuenta el amor sobrenatural, por eso somos co-creadores. Participamos en la creación del mundo al descrearnos nosotros mismos. La creación se consuma cuando entregamos nuestro yo por amor a Dios. La descreación como consumación trascendente de la creación es una extinción en Dios. Brinda a la criatura extinguida la plenitud del ser. Acceder a no ser nada por amor no es destruirse, sino ascender a una realidad más elevada. Con la idea de la descreación, Simone Weil formula el principio de cualquier mística. Quien se suicida despierta a un modo superior del ser, crece más allá de sí mismo hacia la vida auténtica. Si el grano no muere, debe morir para liberar la energía que lleva en sí, con el fin de que se formen a partir de él otras combinaciones. De igual manera debemos nosotros morir para liberar la energía afectada. También el dolor nos enseña que, como criaturas, en última instancia no somos nada. Para eso sirve realmente el dolor. Si pensara que Dios me enviaba el dolor, merced a un acto de su voluntad y por mi bien, me creería algo, y desaprovecharía la principal utilidad del dolor, que es la de hacerme ver que no soy nada. Y sí, hay que amar a Dios a través del dolor. Debo amar que no soy nada. Qué horrible sería si yo fuera algo. Amar mi nada, amar ser nada. Amar con la parte del alma situada del otro lado del telón, porque la parte del alma perceptible para la conciencia no puede amar la nada, pues siente horror de ella. Gracias a la descreación nos convertimos en mediadores entre Dios y la creación. Acceder a no ser nada permite apartar el muro divisorio que separa a Dios de su creación. La descreación es el amor de la criatura hacia Dios, ese amor que completa la creación. Tenemos la posibilidad de actuar de mediadores entre Dios y la parte de creaciones que se nos ha confiado. Es obligado nuestro consentimiento para que Él perciba a través nuestro su propia creación. Con nuestro consentimiento realiza esta maravilla. Bastaría con que yo me retirara de mi propia alma para que esta mesa que tengo ante mí tuviera la incomparable fortuna de ser advertida por Dios. Dios no puede querer de nosotros más que ese acceder a retirarnos para que le dejemos pasar. Hoy en día, bajo la presión de la autenticidad, tratamos desesperadamente de ser algo, alguien. La autenticidad es lo opuesto a la descreación, que nos invita a no ser nada, nadie, a practicar la autorrenuncia. Y el imperativo de la creatividad, que obedece a la lógica neoliberal de la producción, nos impide ver la verdadera creación. El delirio neoliberal de la creatividad resulta miserable si lo comparamos con la grandiosidad de la creación divina, con la belleza del universo, que constituye un sacramento. Cualquier producción humana que se pueda calificar de creación requiere una autorrenuncia. El genio de la atención carece de yo. La creación se recibe como una gracia. Si bien en el arte y la ciencia una producción de segundo orden, brillante o mediocre, es extensión de sí, la producción de primer orden, la creación, es renuncia de sí. Otra de las razones estructurales de la crisis de la religión, más allá del declive de la atención, es el enorme fortalecimiento del yo. En la actualidad, nuestra atención gira única y exclusivamente en torno al yo. Celebramos el culto del yo, en el que cada cual es sacerdote de sí mismo. En el vocabulario del régimen neoliberal, el sacerdote de uno mismo es el equivalente del empresario de uno mismo. Cada persona se produce y se presenta a sí misma. El ruidoso yo mantiene a Dios alejado de nosotros. Cuando se venera a Dios en un ser humano, ese ser debe convertirse en un objeto a través de la pasividad. Debe sufrir una pasión
y sufrirla, además en silencio. La pasividad del objeto se opone diametralmente a la permanente actividad del actual sujeto del rendimiento. El sujeto activo, incapaz de sufrir pasión alguna, no tiene acceso a Dios, a la verdadera creación. El pensamiento de Weil es radical. Muchas de sus ideas son realmente sagaces. Esta sagacidad dramática va acompañada de un gesto profético. Dos tendencias extremas: destruir el yo en provecho del universo o destruir el universo en provecho del yo. El que no ha sabido convertirse en nada corre el riesgo de que llegue un momento en que todas las cosas que son distintas a él dejen de existir. Estas palabras proféticas dan mucho que pensar en vista de la creciente destrucción del planeta Tierra, al que explotamos y sometemos por entero a nuestras necesidades y nuestros objetivos. La capacidad de ser yo, de decir yo, no es solo una ventaja. También es una importante traba porque el yo estrecha enormemente la visión del mundo. Al renunciar de manera amorosa a mi yo por Dios, al convertirme en nadie, en nada, me transformo en el ojo limpio de Dios, a través del cual contempla su creación, sin que el yo dañe ni distorsione nada. Se trata de que nos retiremos de nuestra alma, de que vaciemos el alma para que las cosas experimenten el gozo de ser vistas por Dios. Todas las cosas que veo, oigo, huelo, como y toco, todos los seres que conozco, a todos los privo del contacto con Dios, y a Dios lo privo del contacto con todo ello en la medida en que algo en mí dice yo. Alguna cosa puedo hacer yo por todo ello y por Dios, a saber, retirarme, respetar ese cara a cara. La retirada del yo conduce a una perfecta unión amorosa entre Dios y la tierra que piso o el mar que oigo. Hay que alcanzar una contemplación pura en la que dejemos de inmiscuirnos. Para ello se requiere un crecimiento extremo de la atención, de manera que el yo acabe siendo absorbido por esta atención. Ver un paisaje tal y como es cuando yo no estoy en él. Cuando estoy en cualquier lugar, contamino la quietud del cielo y de la tierra con mi respiración y con el latido de mi corazón. La contaminación se refiere aquí al hecho de que ejercemos poder sobre lo que vemos. Lo bello es lo que no puedo querer cambiar. Tener poder sobre algo es contaminarlo. Poseer es contaminar. Nos apoderamos de las cosas para satisfacer nuestros objetivos y necesidades y al hacerlo las contaminamos, les arrebatamos su belleza. La voluntad de apropiación destruye la belleza. Solo una percepción que renuncia a toda anexión, una atención profunda y contemplativa, salva a las cosas y revela su belleza, liberándolas de todas las inmundicias de la apropiación. La atención superficial solo se dirige hacia la inmundicia. Lo que se impone a nuestra percepción son los desechos. Nuestros productos ya tienen un sentido plano, superficial, y resultan más fáciles de percibir cuanto menos elaborados sean, cuanto más se parezcan a desechos. Imágenes, desechos de cuadros, logotipos, desechos de escritura, carteles publicitarios, desechos de visión, anuncios sonoros, desechos de música. Estos sencillos y vulgares signos se imponen por sí mismos a la percepción y alteran el paisaje más complejo, discreto, mudo, que suele hallarse por debajo de manera que nos impide verlo porque es la percepción lo que salva las cosas. Solo si nos desprendemos por completo del yo, se nos manifestará la realidad auténtica, que no es nuestra realidad imaginada. Generamos la realidad del mundo a partir de nuestra imaginación. Esa es la realidad del yo que proyectamos sobre las cosas. Sin embargo, la realidad auténtica, el verdadero orden de las cosas, solo se puede experimentar a través de la extinción del yo. Cualquier apego distorsiona la realidad. Al retirarme, al retraerme, al romper con las cosas, les devuelvo su realidad no distorsionada, les devuelvo su belleza.
La descreación redime a la creación. Ojalá desaparezca para que las cosas que veo se vuelvan perfectamente hermosas, por no ser ya cosas que veo. La noción del futuro como un proyecto construido a partir de mis necesidades y deseos es fruto de la imaginación. El futuro nos lo forjamos en nuestra imaginación. El futuro requiere un deseo primordial del yo, un quererse así, dado que lo proyecto por amor a mí mismo, en función de mis posibilidades de ser. Por consiguiente, me impide ver las cosas tal y como son. Todo deseo se sitúa en el futuro, mientras que, si solo deseamos que un ser exista, éste existe. ¿Qué más se puede desear? El ser amado es entonces real y está desnudo sin cubrir por el futuro imaginario. El proyecto es una especie de supraproyecto que oculta el verdadero orden de las cosas. La descreación, en cambio, permite que afrontemos las cosas sin imaginación, tal y como son, revela el verdadero orden de las cosas. A diferencia del futuro, el pasado escapa a la voluntad. Lo pasado entraña una indisponibilidad, la voluntad no puede alcanzarlo. Precisamente debido a esa cualidad de no disponible, Simone Weil identifica en lo pasado una realidad más elevada. Pasado, lo real sí, pero completamente fuera de nuestro alcance, hacia lo que no podemos dar ni un paso, hacia lo que tan solo podemos orientarnos para que nos llegue una emanación suya. Es, en este aspecto, la imagen por excelencia de la realidad eterna y sobrenatural. Es por eso por lo que en el recuerdo como tal hay gozo y belleza. Weil remite a la mémoire involontaire de Proust como fuente de la dicha que nos eleva por encima del tiempo pasado. Lo involuntario, lo que se escapa a la voluntad, es, por lo general, un elemento constitutivo de lo bello. Lo posible es el lugar de la imaginación. El pasado es, siempre que la imaginación no se recree en él, con ocasión de que algo lo haga nacer en su pureza, tiempo con tintes de eternidad. En él, el sentimiento de la realidad es puro, ese es el puro gozo, eso es lo bello, Proust. A la hipótesis de Weil cabe objetar, sin embargo, que la verdadera fuente del gozo no es lo pasado que resplandece súbitamente en un instante, sino el instante en sí. Ese puro gozo nos embargará en la medida en que vivamos el instante sin mirar hacia los lados. El gozo no nace ni del futuro ni del pasado. El futuro es la preocupación. El instante es el gozo. Si nos fusionamos plenamente con el instante, sin mirar hacia atrás ni hacia adelante, experimentaremos la eternidad, que es puro gozo. Para Simone Weil, en última instancia, se trata de trascender el tiempo. Dado que el yo se encuentra vinculado al tiempo, para superar ese tiempo se requiere, a fin de cuentas, la extinción del yo, esto es, la descreación. La humildad es inevitable cuando sabemos que nosotros mismos no estamos seguros del futuro. Solo alcanzamos la solidez cuando abandonamos el yo cambiante y sometido al tiempo. En la observación contemplativa y sin yo, el instante se une a la eternidad. Estrellas y árboles frutales en flor, la completa permanencia y la extrema fragilidad proporcionan por igual el sentimiento de la eternidad. Y esa unión del instante con la eternidad es hermosa. Entre otras unidades de contrarios, lo bello encierra la de lo instantáneo y lo eterno. A Simone Weil le habría gustado la idea de interpretar los haikus como una unión del instante con la eternidad. Salta la rana, se oye en el viejo estanque, ruido de agua, huele a ciruelos, y el sol sale de pronto, senda del monte. No se ve a nadie. En primavera, como detrás de un espejo, la flor del ciruelo. Matsuo Basho. Cada haiku plasma un modo de ser instantáneo en el que no participa yo alguno. Cualquier continuación más allá de ese instante sería imaginación. Por tanto, en el haiku no aflora un yo que pueda alterar el modo de ser
de las cosas. En el budismo zen, al que Simone Weil se refiere a menudo, la redención se basa también en la descreación. El futuro se expresa como preocupación. Por eso Heidegger, que eleva esta preocupación a característica esencial de la existencia humana, da prioridad al futuro. Sin embargo, en su obra Ser y Tiempo, el gozo no tiene cabida porque el tiempo es preocupación. El puro gozo consistiría en desocupar el tiempo. Es precisamente la despreocupación lo que constituye el puro gozo. El gozo surge en el momento en el que, sin deseo alguno, nos entregamos al instante y nos rendimos a él obedientemente. En este sentido, Kierkegaard escribió: descarga todas tus preocupaciones en Dios plenamente, incondicionalmente, como lo hacen los lirios y las aves. De ese modo te volverás tan incondicionalmente gozoso como ellos, porque ese es el gozo incondicional. En la descreación, el yo desaparece para participar en la verdadera creación. La obediencia a Dios se diferencia, por principio, de la obediencia de un siervo a su amo. Cuanto más sumiso es el siervo, más se agranda la brecha, el desequilibrio de ser y poder que existe entre él y el amo que le da las órdenes. En cambio, Dios no es autoritario, no da órdenes. Dios es amor. Quien obedece a Dios, quien entrega su yo por amor a Dios, pasa a ser el mismo divino, se eleva hacia la autoridad divina. La humildad en la espera nos asemeja a Dios. Aquí nos hallamos ante una obediencia absoluta. Por amor a Dios nos vaciamos, pero ese vacío se colma con la luz divina. Quien renuncia a su yo por Dios, quien se descrea, se vuelve tan transparente como el límpido cristal de la ventana por la que penetra, a raudales y sin trabas, la luz de Dios.